Bueno, entonces continuamos con las funciones. El día de hoy vamos a construir una serie de funciones, en este caso haciendo operaciones con strings. Eh, el ejercicio que traigo como primero es construir una función que dada una frase y un símbolo, determine si el símbolo se encuentra en la frase. En el caso que sí, en caso que sí se encuentre, entonces entrega un true. Y en caso que no se encuentre, pues entonces entrega un false. Para esto hay varias formas de hacerlo. En particular, hay una función propia de Python que es un operador propio de Python que es el operador in. ¿Listo? En este caso, contamos con un operador. El operador en este caso se llama in y entonces tenemos un objeto A, funciona así. Tenemos un objeto A y preguntamos si está en un conjunto B. ¿Listo? Eso es lo que hacemos. En este caso, el operador in indica si A está en B, donde B es un iterable. Y ya vimos los diferentes tipos de iterables. En este caso, iterables tenemos todo objeto que usted pueda recorrer. En el caso de los strings, en el caso de las listas, en el caso de tuplas y pues otros que podemos ir viendo por ahí. También vemos otro que llama diccionarios. Por el momento hemos trabajado con strings y hemos dado unos brochazos a lo que son las listas. Y todavía no hemos trabajado con tuplas ni tampoco con diccionarios, pero lo haremos más adelante. Entonces queremos ver eso. Entonces, ¿cómo funcionaría? En este caso, lo podemos ver acá. Hacemos la pregunta, digamos que queremos ver esto. Yo voy a preguntar si el objeto A está en la siguiente frase. En la siguiente frase que llamamos, pues, una frase. Y preguntamos a ver qué nos dice esto. Entonces ahí miramos. Y este operador nos indica si eso está ahí. Sobre todo, pues, si es un iterable. Y no solamente busca un solo símbolo, sino que busca dentro de los objetos que estén ahí, algo que tenga el mismo tamaño. Por ejemplo, digamos que aquí no está O, entonces como no está, nos entrega el false. Si yo, por ejemplo, quisiera ver un pedazo de la frase, por ejemplo, fra, este pedacito está aquí, entonces él me debería entregar un true. En el caso que, por ejemplo, escribiera free, veamos que free no está acá, y entonces nos entrega un false, y no importa qué cosa yo coloque ahí, puede ser en la mitad, y entonces él entrega el true porque pues este pedazo son equivalentes, y lo mismo si yo hago esto al revés. Pero en este caso RAF no se encuentra, a pesar de que tenga los mismos símbolos, entonces no se encuentra, él entrega esto. Entonces es muy fácil implementar una función con el in que nos haga ese ejercicio. Pues la pregunta aquí no es solamente implementar el in, sino saber cómo se construye. Entonces vale la pena intentar hacer una construcción acerca de eso. Disculpa un momentico. Esto, vamos a hacer una construcción acerca que nos permita a nosotros construir la función, o en este caso el operador in. ¿Listo? Entonces, primero construyamos la función que nos hace eso. Entonces, una función utilizando el operador in y otra propia en la cual nosotros recorramos la frase y busquemos aquel símbolo que estamos interesados. Entonces, en este caso tenemos como entrada, tenemos dos parámetros que son la frase y el símbolo. Como salida, tenemos true o false.
¿cierto? Dependiendo de lo que nos estén pidiendo, o sea, dependiendo de si el objeto está o no en la frase. Y como algoritmo, tenemos que implementar un algoritmo que busque símbolo en frase. Buscar símbolo en frase. Y eso lo podemos hacer, pues, de varias maneras, ¿ok? En este caso, el problema es hacer eso, ¿listo? Buscar el símbolo en la frase. Pero como vimos, lo podemos implementar con el operador IN. Entonces, vamos a hacer una con el operador IN y otra sin el operador IN, ¿ok? Entonces, con el operador IN, ¿cómo nos quedaría? Entonces, vamos a llamar a esa función buscar. Los parámetros son la frase y el símbolo. ¿Listo? El símbolo, lo que nosotros queramos buscar ahí dentro de la frase. Y esto simplemente retorna lo siguiente. Retorna true o false, pero ya vimos que en este caso el operador, este operador que está aquí me dice si A está en B, me dice que es true, y si A no está en B, me dice que es false. Entonces bastaría simplemente con entregar eso, ¿no? Entonces escribimos símbolo in, entrega esa cosa. ¿Listo? Porque esta es la operación que debe hacer. Esto entrega true o false. Bueno, quitémosle los paréntesis porque lo podemos implementar de esa manera. Entonces, así como está aquí descrito en forma de operador, lo podemos escribir en forma de función, como lo escribimos avante. Entonces, le vamos a buscar, entonces, frase, símbolo. En este caso, esos serían nuestros dos parámetros y retornamos esto, símbolo y frase. ¿Ok? Y podemos evaluar. Aquí, por ejemplo, ya la tenemos compilada y podemos evaluar si es verdad. Entonces, vamos a dar buscar. Voy a dar una frase, en este caso voy a escribir la palabra frase y aquí el símbolo que vamos a buscar es A. ¿Ok? Entonces, si le damos aquí, entonces me entrega efectivamente true. Si aquí yo coloco el O, como lo hicimos antes, me entrega un false. Pero pues esto no es nada interesante, ¿no? Porque pues ya no la construyeron. Igual es válido utilizar las soluciones que nos entregan a nosotros otras personas. Sin embargo, es de mi interés intentar construir una que haga eso. Entonces vamos a construir una función que solamente encuentre un símbolo para dentro de la frase. ¿Ok? Solamente el símbolo dentro de la frase y un símbolo de longitud 1. Podemos preguntarnos, en el caso más general, cómo podemos hacer un símbolo, una función que haga lo mismo que hace el operador IN con múltiples símbolos o con un grupo de símbolos. Y simplemente podemos evaluar. ¿Listo? Entonces vamos a intentar construir una. Entonces esto es con la función IN, ya sabemos, con el operador sí. Entonces muy sencillo, ya está dado. Y allí mucha gente se puede detener, pero pues yo me pregunto, entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Listo? ¿Cómo se puede construir esto? ¿Listo? Esa es mi pregunta. ¿Cómo yo lo puedo construir? Entonces, vamos a ver cómo funciona. Entonces, igual, ¿qué debemos hacer? Entonces, cuando yo doy una frase, por ejemplo, yo encuentro aquí la frase Juanito. Juanito o Juanita, la del barrio. ¿Listo? Sea esa. Y aquí mi símbolo. Y digamos que yo coloque mi símbolo simplemente A. Entonces, obviamente, al evaluar la función que hace esa búsqueda, nos debería entregar el true, pues porque la A sí está. La A está en esta posición, en esta posición, en esta posición, en esta posición. Y el asunto es encontrar una de ellas. No me importa cuál de ellas encuentre, solamente que encuentre una. ¿Listo? Entonces podemos arrancar. Recordemos que cuando nosotros tenemos una frase, las frases están indexadas, o sea, cada uno de los símbolos dentro de la frase está indexado. Tiene un numerito asociado. Esto es 0, esto es 1, esto es 2, esto es 3, esto es 4, esto es 5, esto es 6, así sucesivamente, ¿hasta dónde? Hasta la longitud máxima, ¿cierto? Menos 1, hasta el len de la frase,
menos 1. ¿Por qué? Recordemos que el en de la frase es la longitud total de la frase, pero el índice aquí llega hasta ese valor menos 1. O sea, no alcanza a llegar hasta ese valor completo porque la indexación arranca en 0. ¿Listo? Entonces solamente llega hasta este lugar. Entonces nosotros lo que tendríamos que hacer es ir recorriendo cada uno de los elementos de la frase hasta encontrar uno parecido. ¿Listo? Hasta encontrar este objeto. Y bastaría con eso. Y si lo encontramos, si hay uno que coincida, simplemente rompemos esa búsqueda y decimos, listo, ya lo encontramos. Pero si el objeto ha recorrido todo esto y no lo encontró, entonces debemos decir que no lo encontró. Debemos escribir simplemente el false. Entonces, bastaría con recorrer. Entonces, una estrategia que nos puede servir, entonces, estrategia sería recorrer cada uno o cada una de las posiciones de la frase y evaluar. ¿Listo? ¿Y evaluar qué? Y evaluar si esa posición es igual al símbolo. Recuerden que solamente estamos buscando un solo objeto. ¿Listo? Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros aquí? Entonces, bueno, ¿cómo podemos recorrer un objeto iterable? Lo podemos hacer por medio de un for. Entonces, para recorrer, lo vamos a hacer por medio de un for. Bueno, aquí podemos también utilizar un while, pero pues yo voy a utilizar un for. ¿Okay? Sería un buen ejercicio intentarlo hacer con un while. Entonces, vamos a ver cómo hacemos eso. Entonces, ¿cómo podríamos implementarlo? Lo podemos implementar así. Entonces, voy a recorrer con un for. Entonces, aquí voy a coger un objeto que en este caso va a ser mi iterable. Mi iterable es mi iterador, que diga. Iterador. Mi iterador no es nada más sino una variable que yo escojo para moverme dentro del objeto iterable. Entonces pregunto, ahorita construyo un objeto iterable, en este caso este objeto, en frase. Listo. Recuerden que me da un rango de valores que va desde 0 hasta este número menos 1. ¿Listo? Eso es lo que hace este iterador range. Bueno, aquí uno dice, bueno, pues igual está utilizando el int, ¿no? Pero sería, el asunto es que esta es la estructura básica con la cual nosotros recorremos objetos, pero no utilizamos específicamente en este caso el operador in desde su definición, como decir, bueno, dentro de esto es true. Entonces, no, aquí el for actúa como una estructura diferente cuando se construye de esta manera. O sea, el in actúa aquí como una estructura diferente cuando se construye de esta manera. Y lo que hace es comenzar a mover este valor dentro de cada uno de los elementos de él dentro de este iterable. Entonces lo voy a construir con el for. También lo podemos construir con el while y ahí ya no tendríamos que utilizar esto, el in. Bastaría con preguntarnos con la longitud. Entonces lo vamos a hacer con otra para que no nos quede como la de esta. Bueno, lo está intentando hacer de nuevo con el in. ¿Y por qué no lo hace directamente con el in? ¿Okay? Entonces vamos a preguntarnos eso. Entonces, como estamos buscando un solo símbolo, no estamos buscando un conjunto de símbolos, entonces podemos hacerlo así. ¿Qué es lo que debemos comparar? Debemos comparar si el iterador, cuando se está moviendo sobre el objeto iterable, es igual al símbolo. ¿Listo? Entonces vamos a preguntar, if, ¿listo? El símbolo, que es el objeto que estamos buscando, es igual al iterador, ¿cierto? En este caso, a la posición dentro de la frase correspondiente a ese iterador, en este caso sería la frase con el iterador i. Recordemos que para poder acceder a un elemento de la frase, yo lo puedo hacer de esta manera. ¿Listo? Donde aquí yo debo colocar un número que me diga la posición
que yo esté accediendo dentro de la frase. Entonces, si yo quiero hacer esto, si yo quiero ver si ese símbolo es igual a ese elemento en particular, entonces, si es igualito, le doy un true. Entonces, retorno true. Return true. ¿Listo? Ahí devuelvo ese valor. En caso contrario, bueno, aquí, si yo, primero que todo, aquí yo, si lo encuentro, yo no debería seguir buscando, porque basta con que encuentre una sola vez. ¿Listo? Aquí basta con que yo encuentre una sola vez. Entonces yo debería cortar aquí el cálculo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a cortar el cálculo, voy a retornar. Bueno, aquí simplemente, bueno, cuando yo hago retorno true, pues ya corto el cálculo completamente, me salgo completamente. Entonces, sí, aquí simplemente retorno true. En caso contrario, ¿qué va a pasar? En ningún momento yo voy a recorrer. Ve, si esto llega a ser falso, o sea, si esto no lo puedo encontrar, entonces cuando se finalice todo el for, ¿cierto? Cuando se finalice todo el for, en ningún momento encontré el objeto. ¿Listo? Aquí es solamente si lo llega a encontrar. Entonces vamos a revisar esta estructura, cómo nos va a servir, cómo nos va funcionando. Entonces, vamos a ver aquí. En este caso, hola compañera Carmen, el objetivo es crear una función que, dada una frase y un símbolo, nos diga si dicho símbolo se encuentra dentro de la frase. ¿Ok? Podemos utilizar aquí el operador in, pero yo quiero construir una función que haga lo mismo que el in. Lastimosamente, aquí cuando yo estoy construyéndola con el for, necesito utilizar ese operador, pero ese operador cambia su función cuando está dentro de esta estructura. Ya no es determinar que este objeto esté dentro de este, sino que es mover este iterador dentro del objeto iterable. O sea, es una cosita un tantico diferente. Entonces vamos a ver cómo funciona esta estructura para determinar si el objeto nos entrega específicamente nos entrega que este símbolo se encuentra dentro de la frase, porque solamente estamos evaluando un símbolo. Entonces vamos a ver. Listo, aquí ya sabemos que cada función sirve, pero yo quiero evaluar esa estructura. Entonces voy a coger for i in range. En este caso voy a decirle en frase, donde la frase pues es una que yo debo escribir. Entonces vamos a escribir la frase primero. Aquí vamos a colocar Juanita. ¿Listo? Para evaluar si ese objeto está. Entonces, ¿qué pasa? Aquí yo puedo preguntar esto. Si y es igual. B, si no. Si el símbolo que yo quiero buscar es igual al elemento yésimo de la frase. Si son iguales, entrego un true. Entonces, aquí voy a cortar el cálculo. Simplemente voy a decir un break. Cuando yo coloco break es porque quiero cortar este cálculo aquí. ¿Listo? Quiero cortar esta iteración. Cuando yo hago esto, hago el break, corto el cálculo independiente del valor de i, y si i ha recorrido todo esto, independiente de eso. Si no lo hago, entonces simplemente él va a seguir iterando sobre el objeto. Aquí, por ejemplo, me falta un parámetro, entonces voy a colocar símbolo y vamos a buscar el objeto A. ¿Okay? Entonces aquí quiero cortar. Pero antes de eso voy a imprimir algo. Voy a imprimir true. O simplemente voy a dar true. ¿Listo? Aunque aquí me va a decir que hay un problema, pero entonces más bien coloquémoslo así. Porque true no es un objeto a devolver como tal dentro del o evaluémoslo a ver si funciona. Evaluemos a ver si puede hacer print true. Si puede hacer esto. Si puede imprimir true. Ah, sí, puede imprimir true, entonces no hay problema. Entonces simplemente imprimamos true. A ver qué pasa. Entonces si yo le doy esto, veamos que aquí, como yo no corté el cálculo,
¿Qué hizo? Él se movió por todo el iterable y evaluó que este sí era igual y luego se fue hasta el otro y evalúa que este es igual. De hecho, podemos escribir cuál es el valor de la posición. Entonces, veamos, aquí encuentra la posición 2. Veamos que las posiciones aquí, recuerden que se indexan desde el 0 hasta len de la frase -1. Entonces, aquí sería la posición 0, la posición 1, la posición 2. Efectivamente, me dice que lo encontró en la posición 2. La posición 3, 4, 5 y la última me la encontré en la posición 6. ¿Ok? En caso de que el símbolo no esté ahí, por ejemplo, coloquemos un O. Entonces, ¿qué va a pasar? Si colocamos el O, como el objeto no se encuentra dentro del O, ve dentro de esta O no se encuentra dentro de la frase, ¿qué va a decir? Ah, pues entonces él dice, yo no lo encontré, en ningún momento logré hacer esto. Entonces, como no lo encontró, simplemente no entrega nada. ¿Ok? Entonces, vemos que sí funciona, pero yo quiero finalizar este cálculo apenas encuentre el objeto. Apenas lo encuentre, no importa qué posición lo encuentre. Entonces, aquí yo le voy a colocar un break. ¿Listo? Break. Simplemente me corta el cálculo. Entonces, cuando yo hago esto, veamos que solamente ya lo encontró. Entonces, como lo encontró una sola vez, me sale con el 2. Y ya, eso es todo. Ahorita la otra pregunta es, bueno, aquí yo puedo cortar el cálculo. Entonces, si yo corto el cálculo, pues puedo retornar ese valor y salir dentro de una función. Me disculpan un momentico. Bueno, entonces aquí cuando yo coloqué el break, finalicé este cálculo. Pero dentro de las funciones yo lo que hago es retornar un valor. Entonces yo puedo cortar esta búsqueda dentro de una función simplemente retornando directamente el valor. O sea, ahí termino y simplemente me salgo. ¿Qué pasa si no se encuentra? Entonces, si no se encuentra, deberíamos poder imprimir false. ¿Y eso qué quiere decir? Que si yo antes no he escrito el true, es porque yo no lo encontré. O sea, si yo he recorrido toda la frase y yo no escribí el true, es porque yo lo encontré. Porque cuando yo recorro toda la frase, aquí podría ser que el objeto que yo estoy buscando esté en la última posición. Entonces, el iterador me va a decir a mí si lo encontré o no, si encontré el objeto o no. Y el iterador tiene que ser un testigo de haber encontrado eso. ¿Listo? Entonces, eso para evaluar si está en la última posición. No más para evaluar si está eso. Entonces, podríamos utilizar esta estructura dentro de nuestra función. Y aquí simplemente retornar. En caso contrario, si yo he recorrido todo esto, pues colocamos el false, porque él lo recorre completamente y simplemente no lo encontró. Entonces, nuestra función quedaría completamente escrita así. Vamos a escoger esta estructura y lo vamos a meter dentro de una función. Recordemos que necesitamos construirlo así. Entonces, voy a copiar esto y lo voy a incluir dentro de mi función, porque ya vi que esa estructura me sirve. Entonces, recordemos que muchas de las cosas en computación permiten una experimentación y ustedes experimentan sus códigos. ¿Okay? Entonces, vamos a escribir esto. Definición, vamos a crear la función buscar 2, porque ya tenemos la función 1, en donde damos una frase como argumento y donde damos un símbolo. En este caso, vamos a comenzar a iterar utilizando el for. Entonces voy a escribir el for i in range. Recordemos que aquí yo creo el iterable. En este caso, len frase. Me voy a mover sobre toda la frase. ¿Y qué voy a hacer? Si i es igual, no, si es igual, no, si el símbolo es igual a aquello que está dentro de la frase en la posición iésima, entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a salir y voy a entregar el valor true. En caso contrario, ¿qué pasa? Bueno, tú recorres toda la función, ¿cierto? Recorres toda la frase y en ningún momento se salió.
¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Llegó hasta el final. Entonces, si yo recorro esto hasta el final y no me salgo, es porque no lo encontré. Entonces, por defecto, vamos a colocar esto aquí como que no lo encontró. Y aquí simplemente colocamos false. Y esa estructura nos daría la función que queremos. Veamos que la función se sale si lo encuentra antes de finalizar todo el rango. Si recorre toda la frase y no lo encuentra, o sea, si en ningún momento se salió, entonces debe retornar false porque no está allí. Entonces, vamos a construirla utilizando esa estructura. Entonces, es buscar 2, que es la frase que estamos construyendo. De nuevo, veis la función que estamos construyendo. Tenemos los dos objetos que sirven como parámetros. Y entonces preguntamos utilizando esto. Utilizando la estructura for. Y aquí nos movemos dentro de la frase elemento a elemento. Y ahora preguntamos si el símbolo es igual al objeto yésimo de la frase. Si es igual, entonces vamos a retornar true. En caso contrario, cuando ya haya determinado de recorrer todo eso, veamos que este if no necesita un else, porque solamente necesitamos evaluar si la condición es verdadera. En caso contrario, cuando hemos recorrido toda la frase y no hemos encontrado el símbolo, pues entonces escribimos el false. Recuerden, aquí en algún momento él lo encuentra. Si lo encuentra, se sale. Si no lo encuentra, entonces recorrió toda la frase, no lo encontró y por defecto, entonces vamos a entregar un false. Entonces veamos cómo funciona. Recordemos, aquí tenemos la frase Juanita y el símbolo A. Vamos a coger esto. Y aquí voy a colocar buscar 2. Tenemos esa función. Todavía no la hemos compilado, entonces compilémosla. Aquí ya la guardamos dentro del compilador. Y aquí vamos a hacer el ejercicio. Frase y símbolo. Vamos a ver qué nos entrega la función. Nos debería entregar un true. Es igual. Frase, símbolo. Aquí está mal escrito. Porque tiene que ser un string. Entonces veamos que efectivamente recorrió la frase y encontró el objeto. Y me dice, sí, ahí está, es true. Si eso o no está, y entonces nos entrega un false. Supongamos que aquí yo quisiera colocar el símbolo de que entonces tiene que buscarlo en la última posición. Entonces aquí lo busca y llega hasta la última posición y me dice, vea, así está. Por eso me entrega el true. Debe ser relativamente sencillo, ¿no? Lo único que uno tiene que hacer, en este caso, intentar entender bien el problema. Eso es una de las cosas que debemos construir para resolver un algoritmo. Necesitamos tener una estrategia bien diferenciada para poder atacar el problema. En este caso, mi estrategia fue recorrer con el for cada una de las posiciones de la frase y evaluar si la posición es igual al símbolo. Y en este caso utilicé esta estructura. Pero podríamos haber utilizado otra estructura. Hubiéramos utilizado un while. ¿Listo? Vamos a ver un while. ¿Cómo funcionaría un while? ¿Qué pasa si uso while en vez de for? ¿Listo? Esa es una pregunta válida. ¿Qué pasaría si yo construyo con un while? Entonces, si yo construyo con un while, igual debo ir recorriendo cada uno de los elementos. Aquí lo voy a hacer con una estrategia de recorrer cada uno de los elementos de la frase. Y lo que debo hacer es moverme. Lo voy a hacer con un iterador. ¿Listo? Entonces me voy a ir moviendo, voy a cambiar este valor hasta llegar al final de la frase. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hago? Recordemos que el while se ejecuta si la condición es verdadera. ¿Listo? Esta estructura. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Desde el punto de vista formal, con el while se ejecuta el algoritmo mientras la condición sea verdadera.
En el momento en que la condición se vuelve falsa, entonces simplemente se sale. ¿Cuál es la condición aquí? Una de las condiciones de salida que yo puedo utilizar es que el objeto que me permite iterar dentro de la frase llegue hasta el final de la frase. ¿Listo? Entonces esa podría ser una condición. Entonces, ¿cómo lo logramos? Podemos hacerlo así. Recordemos que las posiciones dentro de la frase arrancan en 0. Entonces, la condición para este problema, para el problema que intentamos resolver es que el iterador, ¿cierto? Que es el objeto, en este caso i, sea menor que la longitud de la frase, ¿cierto? Si es así, es porque el iterador está contando elementos o objetos dentro de frase. En caso contrario, cuando el iterador llega a ser igual a la longitud de la frase, o sea, nosotros lo que vamos a hacer es el iterador, cada vez que comienza a iterar, vamos a moverlo una posición, arrancando en 0. Y cuando el iterador sea mayor que o sea igual a este número, recordemos que este número limita las posiciones válidas dentro de la frase, coloquémoslo aquí, limita posiciones válidas dentro de la frase. ¿Listo? Limita las posiciones válidas dentro de la frase. Cuando llega a ser ese valor, o sea, lo vamos a ir incrementando de uno en uno. Y cuando llegue hasta el en frase, pues ya deberíamos haber recorrido toda la frase y no encontrarlo. Entonces simplemente nos salimos. Entonces, el iterador sea menor que el en frase. Aquí lo vamos a aumentar en cada iteración. Cada iteración incrementamos en 1. ¿Listo? Al iterador. ¿Cómo funciona eso? Veámoslo cómo funciona con el while. ¿Listo? Vamos a ver cómo funciona. Que incremente. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo arrancar con 0, que es la posición inicial dentro de una frase. Y yo voy a hacer esto. Voy a incrementar los valores de i hasta un valor menor, llamémoslo aquí, por ejemplo, 10. Un valor menor. ¿Listo? Voy a preguntar si i es menor que 10. En este caso, i es 0. Por lo tanto, se va a ejecutar lo que esté dentro del while, que es una estructura de repetición. ¿Qué voy a hacer? Pues yo lo que voy a hacer es imprimir el valor de i. Y aparte de eso, voy a sumarle a i, le voy a sumar 1. ¿Por qué? Porque cada vez que esta estructura aquí es de asignación. Entonces, el i que había antes, le voy a sumar un 1. Y ese es el nuevo i. Uno, en matemáticas formales, uno no puede hacer ese tipo de operación. Porque A no es igual a A más 1, no existe número que funcione así, sino que en computación, a este tipo de estructura, yo lo puedo hacer como una acumulación. Y lo que pasa es que en memoria se guarda el valor de i y a ese valor en memoria se le agrega un 1. Entonces ahorita el nuevo valor de memoria al que hacía referencia a este cambia porque se le agregó el valor de 1. Entonces si yo hago esto, ¿qué va a pasar? Simplemente él arranca en 0, confirma la condición e imprime el i. Y después de que lo imprima, va a aumentar en 1 el i. Entonces aquí vuelve y evalúa la condición, si esto es válido. Y en caso de ser válido, entonces de nuevo imprime el nuevo valor de i y vuelve y lo cambia y así sucesivamente. Entonces aquí lo que estamos viendo es eso. Lo que vemos es que arranca con el valor de 0 y lo imprime, véalo aquí. Luego viene al valor de el 0, le sumamos 1, entonces esto se convierte en un 1. Y vuelve y hace la comparación. ¿Es 1 menor que 10? Que sí, entonces pum, imprime el 1. Y luego coge ese 1 y lo convierte en un 2 agregando el 1. Y así sucesivamente. Vuelve y se repite una y otra vez. ¿Hasta que qué? Hasta que llega al valor máximo que pueda alcanzar. Entonces él dice, bueno, aquí ya llegué al 9. Imprimo 9. Muy bien, imprimí el 9 y le sumo un unito. Al sumarle el unito, ¿qué pasa? Ese 9 se convierte en 10.
Y entonces viene y hace la pregunta, bueno, ¿es I, que ahorita es 10, menor que el valor de 10? Y resulta que no. 10 no es menor que 10. 10 es igual a 10. Entonces aquí esa condición se hace falsa y por esa razón se sale y ya no sigue iterando. ¿Listo? Entonces, esto es una estructura que lo podemos hacer y veamos que en ningún momento utilizamos el in, a diferencia de lo que hacíamos con el for anterior. Entonces, ya vimos que esa estructura de iterador me sirve. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues entonces vamos a construir nuestra función. Entonces, a esa función vamos a llamarla buscar 3. De nuevo, tiene 2 parámetros, frase y símbolo. Ahora, ¿qué hacemos? Entonces, pues vamos a movernos dentro de la frase. Entonces, vamos a tomar un iterador. El iterador con el cual arrancamos es el i por defecto, o sea, así en la literatura lo van a encontrar, siempre los iteradores los van a encontrar como 0. Y ahora vamos a aplicar el condicional, while. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Mientras qué? Mientras el símbolo, ¿cierto? Ah, no, mientras el símbolo no. En este caso yo no quiero igualar el símbolo. Entonces, yo quiero moverme como iteración. Entonces, voy a preguntar, entonces, ¿es i menor que quién? Menor que la longitud total de la frase, porque me quiero mover en la frase. Entonces, es menor total que la longitud de la frase. Mientras que esto sea válido, entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es hacer la comparación. Recordemos que este if me va a servir a mí para hacer la comparación de si el objeto yésimo está dentro de la frase. El objeto yésimo se corresponde con el símbolo. Entonces, esta estructura sigue siendo lo mismo de acá. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a tomar este pedazo de aquí y sigue siendo lo mismo, porque es exactamente la misma condición. ¿Listo? Entonces, vamos a colocarlo aquí. Entonces, si es menor que la longitud total de la frase, entonces pregunte ahora. Entonces, voy a preguntar. Entonces, llego. Si el símbolo es igual a este elemento, pues entonces inmediatamente sálgase. Entonces, aquí retorne, chun, sálgase. Pero el caso contrario, ¿qué va a pasar? De nuevo, recorre todo eso. Ah, pero nos falta algo. Él hace esta evaluación y en caso de ser verdadero, se sale. Pero hace esta evaluación y aquí no estamos modificando el i. Si yo no hago algo aquí, yo necesito actualizar el valor de i, porque bueno, ya miramos el primer elemento, no está. Entonces él sigue. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Pues debemos ir actualizando el valor de i. En el caso que lo encuentre en un valor de i dado, él inmediatamente se sale. Cada vez que damos la palabra return dentro de una frase, él deja lo que esté haciendo y dice, vea, ya lo encontré yo pude hacer lo que usted me pidió hacer y entonces devuelvo lo que tengo que devolver y me salgo. Eso es. Y no sigue iterando esto acá. Pero ¿y si itera? Entonces la pregunta es, si en este momento él no se sale de esto, o sea, si él no retorna el valor de true, ¿qué debe pasar? Pues yo debo ir cambiando el valor de i, porque si no lo cambio, entonces esta cosa siempre se va a satisfacer. Y entonces él sigue haciendo lo mismo con el mismo valor de i si yo no lo actualizo. Entonces, si esta condición no se cumple, yo debo actualizar el valor de i. Entonces, evalúo esta condición, no se cumple, entonces yo actualizo el valor de i. Y lo voy a actualizar. Y más 1. Y ya, aquí, ya con esto actualizo el valor de i. Ahora, ¿qué hago? Bueno, evalúo la condición. Todavía se sigue presentando esto aquí. Ah, muy bien. Entonces vuelvo y cambio, vuelvo y cambio, vuelvo y cambio, vuelvo y cambio. ¿Hasta que qué? Hasta que me salgo. O sea, llegué, nunca pude salirme de esto. Nunca pude encontrarlo, nunca pude dar esta opción. ¿Qué quiere decir? Entonces aquí el i adquiere un valor que es igual al len de la frase. Si es len de la frase, entonces ya se sale y lo que debemos hacer es que no lo encontró, porque si él sigue haciendo esto tantas veces y en ningún momento se salió en la mitad, es porque no lo encontró. Entonces, ¿qué debemos hacer? Por defecto, de nuevo, esta estructura.
Aquí por defecto colocamos return false. Aquí podemos colocar return false. ¿Por qué? Porque ya terminó de recorrer toda la frase y no lo halló. Entonces, esta es otro tipo de función que nos sirve para resolver el mismo problema. Entonces, vamos a escribirlo. Vamos a ver cómo funciona en este caso. Entonces, de nuevo, tenemos una frase. Esto lo vamos a colocar también. Voy a copiar esto. Y vamos acá a lo que nos sirva de ahí. De buscar frase 3. Necesitamos dos cosas. La frase y el símbolo. Y ahorita aquí necesitamos construir el iterador. Le llamamos 0 y en vez de colocar esta condición, colocamos el while. Y preguntamos. ¿Es esto menor que la longitud total de la frase? A que sí. En caso de que sí, haga esta operación. Pregunte si esto se cumple. Y si no, pues entonces retorne false. Aquí nosotros ya la ejecuté, veamos que esta es la misma función que está acá. Ah, falso, porque aquí no he actualizado el valor de i. Entonces, aquí actualizo el valor de i. Porque ya iba a hacerlo y si no actualizo el valor de i, ¿qué va a pasar? Entonces, va a ocurrir que se quede siempre el mismo valor de i y siempre haga la misma comparación con el primer elemento. Y bueno, y aquí se sale. Bueno, cuando ya se sale, o sea, termina de recorrer esto en caso de que no lo encuentre, es porque pues obviamente no lo encontró y debemos retornar false. De nuevo, vamos a tomar este pedacito aquí y vamos a hacer la misma pregunta. Entonces vamos a preguntar, pero en este caso con frase 3. Estamos utilizando otra función. Y preguntamos, ¿está X ahí? Ah, que sí. Entonces me debe salir el true. Si no está, pues me debe salir false. Mira que me sale el false. Si yo coloco la A, pues me sale la A. Me sale el true por la A. Si yo coloco Z, me sale false porque Z no está ahí. Y si coloco la J, entonces me debe salir true porque la J está ahí. Entonces también funciona y es una estructura diferente. Es una forma de escribir el mismo problema con otra solución. Digamos que aquí no utilizamos en ningún momento el operador in. Lo que utilizamos es evaluar esta condición tantas veces sea necesario hasta que deje de cumplirse esta condición de acá. Podríamos de nuevo utilizar el while y en este caso incluir esta pregunta. Si nosotros incluimos esta pregunta aquí, porque nosotros podemos construir, recuerden que esto que está aquí es una proposición. Entonces, como es una proposición, las proposiciones pueden ser simples o pueden ser compuestas. En este caso, las proposiciones compuestas se pueden formar por medio de los operadores lógicos. Los operadores lógicos son el AND, el OR, el NOT dentro de Python. Y existe otro que es el entonces, pero aquí el entonces se da con esta estructura, con el if. Entonces podríamos escribir otra función que haga lo mismo, pero incluyendo aquí otra condición y evaluando, ¿listo? Evaluando lo que nosotros queremos evaluar. Entonces, aquí voy a colocar estas dos condiciones, las voy a meter dentro de una sola y pues, aquí mismo. Y en caso de que se dé, pues retorne true. En caso de que no se dé, pues retorne false. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a intentar construirla de otra manera. Entonces veamos que ya tenemos tres soluciones al mismo problema descritos de manera distinta. Aquí utilizando el operador in, aquí utilizando un iterador con el for y aquí utilizando el otro iterador con el while. Voy a intentar construirlo con el while y agregando otra condición. Entonces, en la otra condición voy a intentar mostrar la otra función. En este caso buscar 4. De nuevo tiene dos parámetros, frase y símbolo. Y en esta lo que voy a hacer es agregar condiciones aquí. Voy a agregar condiciones dentro del while. Y esta condición la voy a agregar aquí adentro. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a agregar?
Yo voy a hacer yo voy a hacer esta pregunta, pero dentro de la cosa que quiero evaluar con el while. ¿Listo? Dentro del bucle de repetición y lo voy a colocar como una condición aquí que me va a determinar si lo que está aquí adentro se hace. Lo que está aquí adentro, como yo debo finalizar esto en algún momento, voy a colocar la condición variable sobre el iterador i. ¿Listo? Vamos a intentar hacerlo. Entonces, ahorita vemos cómo va a quedar. Entonces, voy a arrancar con un iterador 0 y ahora voy a solicitar dos condiciones. Entonces, va a preguntar de que el iterador sea menor que esta cosa de en frase. ¿Listo? Voy a preguntar eso. Pero aparte de eso, voy a hacer otra pregunta. Voy a hacer la pregunta sobre si el símbolo es igualito a esta cosa que está aquí, a el elemento que está en la posición i dentro de la frase. Voy a hacer esa pregunta. Entonces voy a coger esto aquí. Y la voy a evaluar directamente desde acá arriba. Entonces, yo quiero evaluar estas dos condiciones. Si esta condición se cumple y aparte de esto, pero esta condición aquí, para poder ir recorriendo, es que esta condición no se cumpla aquí. ¿Por qué? Supongamos que en este caso yo quiero ver si símbolo se encuentra dentro de la frase, pero quiero utilizarlo como condición para el bucle while. ¿Listo? ¿Qué pasa? While se debe cumplir, o sea, él va a incrementar el valor de i, porque aquí yo voy a incrementar el valor de i. ¿Listo? Él va a incrementar el valor de i siempre y cuando en la posición que yo estoy evaluando esta cosa no se satisfaga. Y aparte de eso, esta condición de aquí también debe cumplirse, o sea, debe cumplirse que para poder recorrer toda la frase el i sea menor que la longitud total de la frase. Y por esa razón incremento el valor de i. Pero esto de aquí, ¿qué va a pasar? Va a ser un falso si el símbolo no corresponde con esa posición. Entonces, si el símbolo no corresponde con esta posición, esta cosa de aquí será falsa. Pero yo quiero que me sirvan algo relacionado con esta comparación aquí como condición para entrar al while. Yo tengo esta proposición, esta proposición aquí, y voy a construir una relacionada con esto, que me permita incrementar el valor de i. Entonces aquí arranca, veamos a ver qué pasa, arranca. I igual a 0. Llega aquí e iguala. Veamos, esta condición es 0 menor que el en frase. Esto es verdad. Muy bien. ¿Y aquí qué va a pasar? Es símbolo igual a la frase i, al elemento que está en la posición i décima de frase. Y este es el primer elemento. Si yo tengo como ejemplo Juanito, y aquí yo coloco, por ejemplo, la, listo, vamos que aquí es true. Si aquí yo coloco esto, el símbolo es A y el primer elemento de la frase es J, ¿qué va a pasar? Pues entonces este objeto será falso. Y es falso. Pero entonces, ¿encontré el objeto? No, no lo he encontrado, pero este objeto es falso. Yo quiero que esto siempre funcione con una condición que sea verdadera todo el tiempo aquí. O sea, que la proposición que yo voy a armar aquí tenga un valor de verdad verdadero. Y que solamente se salga cuando el objeto haya sido encontrado. Entonces, si el objeto no es encontrado, pues debería cambiar esta condicional acá. Entonces yo voy a cambiar el condicional. Lo voy a colocar por diferente. Y ahora le voy a agregar aquí la unión de esas dos cosas por medio de el operador AND, el operador booleano AND. Veamos esta estructura a ver qué pasa. Entonces él llega, evalúa el valor de i, correcto, es menor que la longitud total de la frase, y ahorita se pregunta, ¿es el símbolo diferente del objeto que está en la posición 0? O del objeto que está en la posición i. Recordemos que aquí arranca en 0. Si es diferente, ¿qué va a pasar? O sea, si esto es verdadero, ¿qué va a pasar? Él va a incrementar el valor de i en 1 y va a volver a hacer la pregunta dentro del while. Pero en caso de que sea igual, ¿qué va a pasar? Esto se vuelve falso
Y como este es la tabla de verdad del AND, la tabla de verdad en lógica matemática, la tabla de verdad del AND, esto todavía sería verdadero y esto aquí sería falso, en el caso de que lo encuentren. Entonces, ¿qué va a pasar? Llegue a hacer la pregunta. Encontró el símbolo, ay, resultó que fue verdad. Entonces, esto es verdadero y esto es falso. Con el AND, la tabla de verdad del AND, nos dice lo siguiente. La tabla de verdad del AND. Aquí tenemos P, aquí tenemos Q. Y tenemos estas combinaciones. Esto es P, Q aquí. ¿Listo? Esto es P, AND, Q. Entonces la tabla de verdad me dice, vea, si usted tiene esta cosa así, esto es verdadero si ambas son verdaderas. Y es falso en cualquier otra combinación. Entonces uno espera que se nos dé esta condición siempre. Y que por alguna razón se salga de estas. O bien se salga porque ya terminé de recorrer la frase, o bien se salga porque lo encontró. ¿Listo? El asunto es que aquí no nos dice dónde lo encuentre, sino simplemente, bueno, si lo encontró, ya se sale. Y debemos evaluar, en el momento en que se salga, debemos evaluar si ha terminado de recorrer la frase o no. O sea, esta estructura de aquí trae otro problema consigo y es evaluar si has terminado de recorrer la frase. ¿Por qué? Porque puede que no lo encuentre. O sea, puede que esto siempre sea verdadero, pero en algún momento esto tiene que parar. Y como tiene que parar, entonces uno espera que pare solamente cuando esta condición no se cumpla. Eso es cuando I es igual al en frase. Y en caso de que se haya salido, antes de que I sea la longitud total de la frase, ¿qué quiere decir? Es porque lo encuentra en un valor de I que es menor que esto. Entonces, si lo encuentra y se salió y tiene que ser menor que esto, entonces debemos evaluar el valor de I. Si se sale porque I llegó hasta el final de la frase y no lo encontró, es porque este valor de I es igual al en frase. ¿Listo? Pero en todo momento, digamos que yo hago este incremento del valor de I para poder ir actualizando el objeto que yo estoy buscando. Entonces, muy bien. Aquí ya vimos que se puede salir en dos condiciones. O porque esto fue, o porque esto no se cumple, la primera condición, esto no se cumple, o porque lo encontró. Entonces aquí vamos a hacer la pregunta. Entonces hacemos la pregunta. Si después de esto, si I es menor que el en frase, o sea, él se sale. Aquí la condición que estamos evaluando es cuando se salió. Cuando se sale puede darse por dos razones. Porque o el I es igual al en frase o porque el símbolo obligó a salirse. O sea, encontró algo que era igual a esto y lo obligó a salirse. Entonces, ¿qué debemos evaluar? Pues evaluamos el valor de I. Entonces, si el I es menor que el en frase, debemos retornar ¿qué? Return true. Pero en caso contrario, ¿qué debe pasar? En caso contrario es porque llegó hasta el final de la frase y esto, el I se convirtió en la en frase. Entonces, si no se da esto es porque no lo encontró. O sea, se salió, fue porque ya llegó hasta el final de la frase y no lo encontró. ¿Listo? Entonces, ¿qué debemos hacer? Else. Y aquí le colocamos return false. Veamos que esta estructura de esta función es diferente a la de acá, porque aquí, por defecto, nosotros hacemos la función falsa a menos que lo encuentre y terminamos este bucle. Nosotros terminamos este bucle, lo podemos terminar antes, es porque nos salimos de él y ya retornamos el valor de verdadero. Y no hacemos esta actualización. Aquí, en todo el tiempo estamos haciendo la actualización del i, pero no nos estamos devolviendo al algoritmo principal. Lo que estamos haciendo es evaluar estas dos condiciones dentro de la función. Y eso hace que este iterador cambie.
Y este iterador es el que sirve, como les digo, de testigo de si ya terminó de recorrer toda la frase o si lo que ocurrió fue que encontró que este símbolo era igual a este objeto que está aquí en la posición. Entonces, por eso se debe hacer esta nueva evaluación. Y el retorno solamente se realiza cuando se evalúa esta condición. ¿Listo? Si esta condición es verdadera, pues entonces es porque lo encontró antes de finalizar la frase. Y en caso contrario, es porque llegó hasta esta condición de salida, hasta que eso se hizo falso, y entonces el i es igual al en frase y por esa razón no lo encontró. Y por eso retorna el false. En los libros que ustedes cuando estén estudiando ingeniería de sistemas y vean algoritmos, esta es la estructura básica del algoritmo de búsqueda. Aquí nosotros lo hemos, se ha simplificado aquí con la opción de retornar el valor. ¿Listo? Y de cortar este cálculo, cortamos este cálculo retornando la función. ¿Listo? Retornando el valor que nos entregaría la función, en este caso true. Y veamos, son cuatro tipos de algoritmos para hacer exactamente lo mismo. Obviamente uno diría, no, pues yo voy a emplear el más bonito, que es este de acá. ¿Ya? Este de aquí. Este algoritmo es súper bonito porque utiliza un operador, pero nosotros no sabemos qué tan eficiente es esto para búsquedas largas. Al menos en frases funciona y que tenga un iterable. ¿Listo? Entonces, este es una estructura un poquito diferente. Tenemos una proposición compuesta dentro del while que nos sirve como proposicionar para evaluar si todavía estamos recorriendo la frase o nos salimos de ella porque encontramos antes un símbolo. Entonces vamos a escribir esto que está aquí. Entonces para escribir lo voy a hacer así. De nuevo vamos a definir buscar. Este es buscar 4. Tiene como parámetros frase y símbolo. Muy bien. Y aparte de eso, tenemos esto aquí. Y construimos la condición de esta manera. Diferente de frase, posición I. Entonces ahí le vamos a hacer I más 1. Aquí, si ya hemos terminado de recorrer, podemos preguntar, ¿es porque lo encontró? Ese sale es porque lo encontró. En caso de que lo haya encontrado, entonces retornamos el valor de true. En caso contrario es porque no lo encontró y retornamos el valor. Se salió porque no lo encontró y retornamos el valor de false. Entonces, como vemos, vamos a hacer la misma evaluación. Y aquí preguntamos por 4. Veamos si lo encuentra. Entonces, en este caso encuentra el símbolo A dentro de la frase. Vamos a colocar aquí X o Z, cualquiera de esas. Y aquí me entrega false porque no lo encontró. Entonces, recordemos, nosotros podemos hacer tan complicadas estas condiciones que se evalúan para entrar al bucle de repetición, utilizando el while. Con el for, lo que hacemos es un iterador recorriendo un iterable. ¿Listo? En este caso, nuestro iterable es este objeto de aquí. ¿Listo? Y de hecho, podemos cambiar esta estructura un poquito. Aquí lo estoy haciendo elemento a elemento. ¿Listo? Elemento desde la posición I. Y estoy utilizando esto para crear un conjunto de valores donde el I va cambiando desde 0 hasta el en frase menos 1. Pero podríamos evaluarlo utilizando el condicional, utilizando el operador como tal y la estructura for. En este caso, el I recorriendo la frase y evaluando si el I es igual a símbolo. Ya no frase I igual a símbolo, sino si I, cuando se recorre dentro de la frase, es igual a símbolo.
¿Listo? Esto lo podemos simplificar un poquito. Otra función podría ser esta. Como les digo, utilizando esta estructura. Vamos a colocarlo aquí. Esta no, esta fue. Esta de aquí. Entonces vamos a colocarla aquí. Vamos a colocar la versión 2.1. 2.1, la misma cosa, pero aquí en vez de hacer esto, vamos a colocar simplemente frase. Y entonces aquí este i, el i ya no haría las veces, porque el i es el que va a recorrer esto. Como estamos utilizando el for, entonces el i va a comenzar a recorrer todos los elementos de la frase. Y aquí lo que hacemos es la pregunta de si es ese elemento en particular verdadero o no. Es igual al símbolo. Entonces, en este caso, podemos evaluarlo así. Y aquí podemos colocar el ejemplo. Funcionan igual, solamente que la forma en la cual construimos esta nueva propuesta, la versión 2.1, se basa en recorrer la frase utilizando un iterador, no posiciones, sino elemento a elemento de ese iterador. ¿Listo? Entonces, en este caso, preguntamos si efectivamente A aparece, la T aparece y la Z no aparece. Entonces sale el false. Entonces, vamos, tenemos 5 algoritmos para hacer exactamente lo mismo. O sea, hay cada uno de ellos utilizando un paradigma diferente, una cosa distinta. ¿Será que podemos utilizar otro? Pues yo la verdad no sé, no me dan más ideas para sacar esto, pero podría hacerse, no sé, si solamente utilizando el símbolo, aquí utilizando otra estructura de repetición, si pudiéramos separar el objeto en forma de lista utilizando otro iterable. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. Bueno, a ver las preguntas. Ok, bueno. Profe, yo por ahora no. Ok, listo. Muy bien. Entonces, veamos, ¿no? Tenemos varias formas de hacer esto. Entonces, ahorita vamos a construir, tengo otra propuesta de otro ejercicio. En este caso, no solamente buscando un símbolo dentro de una frase, otra pregunta interesante sería, bueno, aquí la función in, en este ejemplo, la función in puede encontrar varios elementos, ¿cierto? Por ejemplo, aquí fra puede encontrar este objeto dentro de esta cosa de acá. Entonces podríamos construir algo que no solamente recorra un símbolo, sino que coja un conjunto de objetos y haga la comparación de si está ahí, si se puede recorrer, si nosotros podemos recorrer con partes, intentando buscar estas partecitas aquí. Por ejemplo, si yo coloco aquí frase, está en frase, me tiene que salir un true, porque todo este objeto se encuentra dentro de este objeto de acá. Y cualquier partecita de ellos. ¿Listo? Por ejemplo, AC se encuentra ahí, sí, porque si yo marco esto, veamos que AC está aquí. ¿Listo? Entonces, el INE es un poco más general. Entonces, podríamos encontrar no solamente un símbolo, sino un conjunto de símbolos. Y eso requeriría que nosotros nos moviéramos utilizando dos marcadores. ¿Listo? Vamos a ver cómo podemos escribir eso. Entonces, bueno, aquí solamente buscamos un solo objeto. Y si queremos buscar un conjunto de objetos que estén dentro de él, ¿listo? Esa es una pregunta válida. Entonces, vamos a hacer ese tipo de pregunta. Construir una función que, dada una frase y otra frase, vamos, que dada una frase 1 y una frase 2, determine si frase 1 está en frase 2.
el ejemplo que podemos dar es esto. Si yo, por ejemplo, tengo la frase 1 igual a Juanita y frase 2 igual a Juanita, la del barrio. Entonces, al hacer la comparación con esta función, me debería dar un true, ¿no? Entonces, llamamos así, llamemos esa función más general, la función buscar G, así, por general, frase 1, frase 2, y aquí, pues, esta entregaría un true. ¿Por qué? Porque este elemento, este objeto de aquí, se encuentra acá. ¿Listo? Pero puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, podría ser así. ¿Qué pasa si frase 1 fuera simplemente esto? Ta, la. Y frase 2 sea la misma. Juanita, la del barrio. ¿Qué pasaría si fuera así? Entonces, ¿qué pasa? Esta cosa de aquí sí se encuentra. Entonces, igual, aquí esta cosa sigue entregando un true. ¿Listo? Esta cosa sigue entregando un true. Si hacemos un pequeño cambio, en vez de ser esto fuera lata, así, o lala, aquí entregaría un false. ¿Listo? Porque no se encuentra ahí. Un false. Entonces, ¿cómo lo hacemos? De nuevo, es comparar, pero ahorita ya no comparamos un solo elemento, sino que comparamos una parte de la frase. ¿Sí o no? Tenemos que comparar una parte y tenemos que evaluarla hasta llegar al final de la frase. ¿Listo? Y tenemos que ir corriendo, o sea, tenemos que ir corriendo y tenemos que preguntarnos, bueno, normalmente uno esperaría cosas aquí como que la longitud de la frase, longitud frase 1, sea menor que longitud frase 2, ¿no? ¿Listo? Uno espera que eso pase. Si es mayor, entonces uno sabe que no lo va a encontrar. Ya porque no va a estar ahí. O sea, al menos tenemos esa primera condición, ¿no? Entonces, igual, podemos escribir las cosas que necesitamos. Y el asunto también es ir recorriendo, pero recorremos por pedazos que tengan esta longitud. Y hasta que finalice, ¿no? Hasta que finalice de recorrer toda la frase. Si nos tenemos que ir moviendo de 3 en 3, nos tenemos que ir moviendo de 3 en 3. Pero apenas lo encontremos, ya. ¿Cómo así les digo de 3 en 3? Supongamos esto. De nuevo, definamos, ¿no? La entrada. La entrada tiene que ser dos frases. Entonces, frase 1 y frase 2. La salida tiene que ser true o false. ¿Listo? Y el algoritmo vamos a utilizar recorrer partes de la frase hasta que sea igual o, bueno, recorrer parte de la frase hasta que encontremos una que sea igual a quién, que sea igual a frase 1. ¿Listo? Vamos a ver cómo funciona. Entonces, digamos que ya antes utilizamos un solo símbolo, ahorita queremos utilizar elementos de una frase, o sea, partes, varios símbolos juntos. Supongamos que frase 1 fuera así. Supongamos que yo tengo mi frase 2, la frase 2 fuera esto. Y lo voy a meter en cajoncitos para que veamos cómo funciona. Vamos a escribir así. Juanita, la del barrio. Y entonces tenemos estos cajoncitos. Chucu, 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 chucu.
recordemos que cada cajoncito es una posición. Aquí hasta el vacío se tiene que, el vacío no, el espacio se tiene que tomar como una posición. ¿Listo? Estos cajoncitos. Así. ¿Listo? Esos serían nuestros cajoncitos. Y esto sería la posición 0, la posición 1, y esto aquí, la posición len frase 2 menos 1, ¿no? Esa sería la posición. Y ahorita yo quiero comparar la frase 2. Ve la frase 1, porque yo es buscar la frase 1 en la frase 2. Y digamos que yo tengo la palabra este pedazo. Quiero ver si eso está. La espacio de. Entonces quiero ver específicamente esto, esto y esto. Entonces, ¿yo qué hago? Tengo que comenzar a recorrer, ¿cierto? En una primera instancia, entonces yo cojo aquí. ¿Cuánto es Z? Yo cojo aquí. Y tengo que ir recorriendo. Comparo. ¡Pum! ¿Cierto? Son estos 4 primeros iguales. Tan, 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 tan. No son iguales porque podría cuadrar que el primero fuera igual, el segundo fuera igual, el tercero fuera igual, pero el cuarto no. Pero entonces veamos que este es un pedacito de la frase, ¿no? Esta cosa de aquí es lo que yo estoy comparando. ¿Cierto? Estoy comparándolo con este pedazo acá. Y entonces pregunto, ¿son esas dos iguales? Si son iguales, chao, y terminé. Si no son iguales, ¿qué debo hacer? Pues debo preguntar, no por los otros 4 cuadritos, sino que me tengo que mover. Esto es práctico. Tengo que hacer algo diferente. Tengo que hacerlo de manera iterativa, o sea, tengo que irme moviendo. Bueno, entonces aquí comparé, ¿no? Aquí arranca esto en 0. Aquí va hasta dónde? Hasta la longitud total de esto, ¿no? Leen frase 2. Y esto voy a colocarlo así, 0 más, porque este es el valor de un iterador. Entonces, luego, ¿qué hago? Luego tomo la misma partecita de acá. Si no lo encontró, entonces tengo que moverme un espacio a la derecha. ¿Cierto? Entonces, en la primera iteración hace esto. Y aquí este J, voy a colocarlo un I. I vale 0. Y aquí este es I. Es I más lenta. Inicialmente I vale 0. Porque es el iterador. Recordemos que esto yo lo voy a ir recorriendo. Necesito un iterador. Ahorita, ¿qué hago? Entonces voy a hacer lo mismo. Como no lo encontró, tengo que cambiar el iterador en una posición. Entonces, ¿cuál es la nueva posición? La posición sería aquí. ¿Cierto? Entonces, no lo encuentra. Vamos a colocar aquí. No lo encuentra. No es igual. No es igual esos pedacitos, ¿no? No son iguales, no. Entonces, no son iguales. No son iguales. Entonces, ¿qué hago ahora? Al I lo aumento en 1. Y ahorita ya mi I arranca aquí. Y aquí es igual a 1. ¿Y esto va hasta dónde? Va hasta aquí. ¿Sí? Esto hasta ahí más lem frase 2. Y así ahorita vuelvo y pregunto, ¿es esta cosa igual? ¿Son iguales? Uno dice, esas dos cosas no son iguales. Entonces, ¿qué tengo que hacer? De nuevo hago la pregunta, no son iguales. Entonces, tengo que aumentar esto en 1. Y así sucesivamente, ¿hasta dónde? Eso se hace hasta que lo encuentre. ¿Dónde lo va a encontrar? Lo va a encontrar hasta aquí, ¿no? Lo encuentra cuando llegue acá. ¿Cierto? Así. Hasta ahí. Entonces, en ese momento, ahí lo encuentra. ¿Cierto? Y al i aquí, ¿qué vale? ¿Y cuánto vale aquí? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale 8. Y vale 8. ¿Y esto de aquí qué vale? Y más
len, frase 2, ¿no? Vale ese pedacito. Entonces, este pedazo, y ahí cuando ya lo encuentra, resulta, son iguales. Son iguales y ahí inmediatamente termino y entrego ¿qué? Y entrego true. En caso de que no, ¿qué va a pasar? Pasa esto. Él va a seguir, en caso que no, en caso que no lo encuentre, en caso que no lo encuentre, llega hasta el final, llega hasta antes del final. El i va a estar por aquí y aquí van a estar los cortes, ¿no? Los pedazos de la frase. Todo esto está chan, 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 pedacitos de la frase hasta que llega a un lugar aquí. ¿Listo? Así, no importa qué tan largo sea. Porque la última posición tiene que ser esta. Más len, frase 2. Y esto es -1, ¿no? La última posición es esta. Y entonces, ¿qué va a pasar? Si esto, como si no lo encuentra, o si lo encuentra, bueno, se sale. Y en la siguiente posición, ya no lo debe encontrar. O sea, en caso que no lo encuentre, este sería el último elemento de la frase 1. ¿Listo? El último elemento de la frase 1. ¿Qué va a pasar? Yo llego y me muevo el siguiente espacio. El siguiente espaciecito. Esto está aquí. Yo me muevo el siguiente espaciecito, pero el siguiente espaciecito ya no vale la pena evaluarlo. Ya porque este pedacito que me queda para evaluar es menor, es más pequeñito que esto que está aquí, que la frase 2. Entonces esto se evalúa hasta qué valor. ¿Hasta cuál es el último valor que se evalúa aquí? Último valor evaluado. Pues tiene que ser la longitud total de la frase 2, de la frase 1, menos, ¿quién? La longitud total de la frase 2, menos ¿quién? Menos 1. Porque recuerden que estos nos dan, son números grandes hasta las últimas posiciones. Y este siempre, como estamos moviéndonos con un índice que varía de 1 en 1, pero arranca en 0. Entonces, la última posición aquí tiene que ser ese último valor evaluado acá. ¿Listo? Porque es todas las letras que hay aquí menos las letras que yo necesito evaluar hasta acá. ¿Listo? Porque necesito evaluar esta última parte. La última parte tiene esta longitud. Entonces, hasta ahí yo evalúo. Ya no necesito evaluar más. Entonces, a diferencia del algoritmo que está acá, de los algoritmos de este aquí en donde yo evaluaba hasta la última posición posible de la frase, ¿listo? Aquí yo debo evaluar hasta esta posición nomás. ¿Listo? Hasta esta posición nomás. Hasta ahí. Y si yo en ese momento no lo he encontrado, entonces simplemente me salgo. Y el asunto aquí es que esto que está acá, este pedazo que está acá, yo lo puedo calcular con notación slicing. Eso simplemente sería la frase que arranca en la posición I y termina en la posición I más len frase 2. Así. ¿Listo? Desde esa posición hasta ese lugar de allí. Eso en notación slicing. ¿Listo? Notación slicing. ¿Listo? Y podría utilizar cualquiera de las estructuras que están aquí porque ya tengo, como dice, ya tengo la condición de salida. Entonces vamos a utilizar una estructura similar a esta para evaluar. ¿Listo? Entonces vamos a tomar esta misma forma, pero vamos a utilizar la notación slicing y vamos a colocar las condiciones donde debo colocarlas. Entonces, nuestra función, ¿cómo quedaría? Vamos a llamarla así, función general, utilizando esta estructura. Ya lo voy a llamar aquí, función general. Esto aquí va a colocar frase 1 y frase 2.
frase 1 y frase 2. Listo, y voy a preguntarme eso. Primero que todo, ¿esto tiene sentido si la longitud de la frase 2 es menor que la longitud de la frase 1 es menor que la longitud de la frase 2, ¿no? Sí, aquí lo coloqué bien. La longitud de la frase 1. No, aquí, aquí lo estaba colocando las longitudes. A ver qué condición coloqué aquí. Recorrer parte de la... frase 1 sea menor que la frase 2. Aquí estamos mirando es la frase 1 dentro de la frase 2. Aquí ya estaba mirando, aquí esto es, leen frase 1. Aquí en vez de ser frase 2 es frase 1. Le estaba haciendo todo al revés, pero bueno, no importa, igual simplemente es cambiar esto aquí. Entonces lee frase 1. Aquí leen frase 1. Ahí se me fue, pero pues la idea es exactamente la misma. Y aquí hasta leen frase 2. Menos leen frase 1. Menos 1. Y esto es leen frase 1 aquí. Esto último elemento de la frase, en este caso, de la frase 2, ¿no? Es el último elemento de la frase 2. Entonces, muy bien. Entonces, hagamos primero la pregunta. ¿Es la longitud de la frase 1 mayor que la longitud de la frase 2? Si eso es verdad, de una nos salimos y decimos false. ¿Por qué? Porque no podemos encontrar una frase más grande en otra más pequeña. Es por eso. Inmediatamente hacemos así. Aquí podemos decir, vean. Podemos decir, si leen frase 1 es mayor que leen frase 2, entonces que colocamos de una, nos salimos. Return, false. Nos salimos y false porque eso no puede darse. Que la frase 1 sea mayor que la frase 2, no. ¿Listo? Porque recuerden que estamos buscando la frase 1 en la frase 2. En caso contrario, ¿qué hago? Caso contrario es porque sí podría darse. Entonces, ¿qué hago? Voy a tomar y voy a crear un iterador. Creo el iterador y 0, y aquí voy a colocar la condición hasta dónde va a moverse ese iterador. Ese iterador arranca en 0 y se va a mover hasta dónde. Pues hasta donde sea posible moverse, porque él no puede moverse esta posición más acá. Si él se mueve esta posición más acá, del último elemento que pueda darse, entonces se va a dar un problema con el último, en la notación slicing. Se va a salir del rango. Entonces, por esa razón no lo podemos colocar. Entonces, aquí en la notación slicing, ¿cómo la hemos descrito? Aquí, leen frase 1, que esto es. Leen frase 1 aquí. Entonces, habría un problema con la notación slicing. Entonces, la idea es evitarse ese problema con la notación slicing. Lo más que se pueda. ¿Listo? Entonces, hacemos eso. Aquí colocamos la condición. ¿Hasta dónde va a ir? Entonces, vea, coge la frase 2. Coge la frase 2. Y réstele la longitud de la frase 1. Listo, ahí. Ya está. Y entonces vamos a hacer la comparación. Entonces, es la frase 1. La frase 1. ¿Igual a quién? A la frase 2, ¿cierto? En este caso, la frase 2. Pero ¿cuál es el pedazo? Pues el pedazo que estamos evaluando es el que va desde la posición I a la posición I más len frase 1. Así. Evaluamos. Y si eso es verdad, entonces nos entrega un true. En caso contrario, termina de recorrer toda la frase, llega hasta la posición máxima, no lo encontró y se sale y me entrega un false. Entonces, esto que está aquí es una estructura que hace exactamente lo mismo que el in. Y aquí es más general, solamente que el primer elemento dentro de nuestra función es la frase que necesitamos buscar en la frase 2. ¿Listo? Aquí en la anotación slicing lo coloqué. No, esta es la frase 2. El pedazo que tiene que comparar, ¿no? Entonces, muy bien. Así. Entonces, voy a escribir esta función que está acá.
y vamos a hacer la evaluación. Entonces, vamos a ver, def, buscar, G, más general, frase 1, frase 2. Y vamos que escribir todo esto escribir el código antes, ¿no? If len frase 1 es mayor que len frase 2. Entonces, ¿qué pasa? Aquí debería yo guardar, para no, bueno, no, dejémoslo así, por un momento. Aquí return false, porque no puedo encontrar una frase más grande en una más pequeña. Eso es lógico. En caso contrario, vamos a hacer esto, else. Y vamos a colocar, arrancamos en 0 y aquí y comenzamos a evaluar los valores máximos a los cuales puede llegar el valor del iterador. ¿Listo? Y ahora, ¿qué hacemos? Entonces evaluamos los pedacitos. Entonces voy a evaluar los pedacitos, no eso se engaña. Sí, frase 1 es igual al pedacito de la frase 2 en notación slicing que va desde la posición I a la posición I más len frase 1. Si eso es verdad, entonces return ¿qué? Return true. Caso contrario, y aquí lo dejamos ¿qué debemos hacer? Debemos ir aumentándole el valor de el I para poder que vaya recorriendo en caso de que no se dé. En caso contrario, recordemos que por defecto retornamos false, ¿no? Return false, por defecto. ¿Está listo? Y ahorita evaluamos la función. Entonces vamos a colocar aquí el mismo ejercicio con este de aquí y aquí buscar G. Eso no debería entregar un false. Te entrega un false. Aquí vamos a colocar la J. Igual veamos que este funciona. Aquí nos entregó false. ¿Por qué? No. Porque en este caso lo estoy colocando al revés. Recordemos que la frase más pequeña va de primera. Y frase así. Ok. ¿Qué pasó? Índice monotuple. Que no estoy entregando yo aquí. Integers. Y no tuplas. Sí, aquí me equivoqué. La anotación es con 2 puntos, ¿verdad? La anotación con slicing es con 2 puntos. Me da culpa aquí. Porque aquí yo necesito hacer la comparación. Y la anotación slicing no es con coma, sino que es con 2 puntos. Excusas ahí. De la anotación slicing aquí es con 2 puntos. Y lo mismo acá. Aquí. Ahí me da culpa. Eso es lo que me dice ahí la anotación. Esto es lo que me está diciendo ahí. Entonces, muy bien. Y ya, y dicho. Entonces, J sí se encuentra. La Z no se encuentra. En un force. Y yo quiero encontrar Juan. Juan está. Entonces, tiene que ser un true porque Juan está ahí. Y si yo escribo Juanito, obviamente Juanito está dentro de Juanito. Juanito dentro de Juanito tiene que ser. Aquí me salió un false. ¿Por qué me salió un false? Tengo que evaluar. Me equivoqué en esta. No, es que si Juan, esta cosa funcionó. Listo, es un true. ¿Por qué razón no funciona que Juanito esté dentro de Juanito? Funciona las otras. Veamos, por ejemplo, Ani. Ani está. Listo, veámoslo aquí. Y me entrega un true. Si yo escribo Oni, Oni no está. Entonces me tiene que entregar un false. Pero Juanito debería aparecer porque la frase 1. Porque aquí estoy inmediatamente. Bueno, aquí la frase 1 es mayor que la frase 2. Esta cosa no es falsa. Muy bien. Esto no se satisface.
Bueno, en este caso está bien. Y es aquí. Aquí es donde yo tengo que evaluar. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Bueno, yo estoy diciendo que I es menor que 0. Entonces, aquí cuando las dos frases son iguales, son de igual longitud, veamos, aquí ocurre el error es por eso. Cuando las dos clases, cuando las dos frases son del mismo tamaño, ¿listo? ¿Qué va a pasar? Esta cosa se hace 0. ¿Y qué ocurre aquí? Pues entonces aquí entra I igual a 0. Entonces, ¿0 es menor que 0? No, eso es falso y por esa razón inmediatamente se sale porque simplemente no ingresa y me entrega esto de acá. ¿Ok? Entonces aquí no estamos evaluando la condición en la cual son iguales a esto. Y si le coloco el igual aquí, ve en el cual las dos frases sean iguales. Y si yo le coloco el igual aquí, ¿qué va a pasar? Va a haber un error en el momento en el cual nos estamos moviendo en la notación slicing. Porque aquí va a llegar, va a evaluar el siguiente número y va a preguntar esta partecita de aquí. Y si son iguales, entonces, ¿qué va a pasar? Esto aquí se va a salir de rango. Entonces, hay que colocar una condición extra. Pero casi, ¿no? Casi le pegamos a la primera. Por ejemplo, aquí funciona. Y el problema es cuando son iguales. Entonces, cuando son iguales, ahí nos sale que esto ni siquiera se ejecuta. ¿Listo? Entonces, preguntamos, ¿no? Sí. Bueno, eso habría que corregirlo ahí. Pero entendido más o menos cómo funciona, ¿no? El asunto de la notación slicing es bastante interesante. Aquí nosotros prácticamente hemos alcanzado casi lo mismo que hace la función B, que hace el operador IN. Hay que hacer un ajuste en cuanto a hasta dónde podemos evaluar. Aquí, bueno, estamos haciendo esto. Podemos preguntar directamente si son iguales, ¿no? Y nos ahorramos ese problemita de evaluar acá abajo. Entonces podemos decir si la frase 1 es igual a la frase 2, inmediatamente retorne false. Aquí, por ejemplo, podemos agregarlo acá. Podemos colocar un elif aquí para obviarnos ese problema. Entonces aquí podemos colocar el if. El if, frase 1, igual a la frase 2. Entonces podemos decir return true. En caso contrario, haga todo el ejercicio. Y aquí ya no lo obviaríamos. Entonces, vamos a cuadrar esto acá. Y aquí le agregamos el if. Eso es como para colocar esa condición y no tener que evaluar tener que evaluar con las posiciones. Porque aquí ya quedó bastante bonito y funciona bastante bien. Entonces aquí return true. Y listo. Aquí ya funciona. Listo. Y aquí podemos colocar cualquier cosa. Y ya nos va a dar false. Inmediatamente porque la frase 1 no puede ser mayor que la frase 2. Y ya. Y ya quedaría funcionando igual que el IM. Juanito, el del barrio. Entonces voy a colocar aquí el del. Y tiene que encontrar este pedazo, ¿no? Y tan, lo encuentro. ¿Listo? Si yo, por ejemplo, le coloco del, ya no lo encuentro, porque ya no es. ¿Listo? Y si coloco así, este todavía lo sigue encontrando, pero este aquí ya no lo encuentra. Y este aquí, así tampoco lo encuentra. ¿Listo? Entonces ya funciona bastante bien. Entonces veamos que construimos una función, es bastante más
más larguita que la que nosotros tenemos, pero podemos hacer comparación utilizando notación slicing y en ningún momento hemos utilizado el operador in. ¿Listo? Que era como nuestro primer ejercicio, la idea del ejercicio inicial. Intentar construir algo que nos permita movernos dentro de un iterable y evaluar si, parte de ese iterable tiene otro iterable dentro. En este caso, un string tenga otro string adentro. Entonces, me parece que ha sido bastante interesante. O sea, este ejercicio es uno de los ejercicios que uno encuentra dentro de dentro de la parte de programación, cuando intenta enseñar algoritmos. Y aquí tenemos una construcción bastante completa de este problema. Más aún porque prácticamente evaluamos todas las condiciones. La única que nos quedó evaluando y que se nos fue, porque sí, no, o sea, no la revisamos, pues está. Veamos que las anteriores, esta cosa de acá, creo que también tendrían ese problema para evaluar si solamente la frase corresponde a un solo elemento. Por ejemplo, aquí. Vamos a ver aquí. Tomemos este. Entonces voy a colocar A igual a. Entonces si yo hago esto, no, aquí está bien. Bueno, ese no dio problema. Aquí igual a 0, igual a 0, los símbolos son iguales. Porque aquí estamos mirando la longitud total de las dos, de la frase esta de aquí. Entonces la longitud total, esa es 1, entonces sí puede evaluar. A diferencia de esta que estamos evaluando esta condición. ¿Listo? Y esta condición era para evitar que en la notación slicing nos diera que se salía del rango. ¿Okay? Bueno, vamos a dejar ahí. No sé si tengan preguntas. No, profe. Todo muy claro. Ok, listo. Entonces les voy a pasar el formulario de asistencia, por favor, para que lo diligencien. Y voy a subir voy a subir esta presentación ahorita para que ustedes la tengan y continuar entonces con la siguiente semana. Vamos a hacer otras cositas, pero también vamos a incluir el manejo de archivos. Y allí vamos a ver cómo comenzar a construir una basecita de datos y cómo consultarla. ¿Okay? La próxima semana hacemos manejo de archivos. Y vamos a ver que en el manejo de archivos vamos a tener muchísimas funciones que son parecidas a estas. ¿Listo? Pero en el manejo de archivos vamos a utilizar otro tipo de iterables. Aquí no importa el tipo de iterable, los iterables funcionan bastante bien aquí. Cualquier tipo de iterable funciona. Pero sí mirar otro tipo de estructuras. En el manejo de archivos, Python lo único que hace es manejar frases, o sea, es manejar strings. Y como ya sabemos manejar strings, entonces nos va a quedar muy fácil trabajar con archivos en Python. Y estas funciones las vamos a reciclar, o sea, las vamos a estar utilizando para hacer cositas dentro de las operaciones que vamos a hacer con archivos. Por favor, les pido que diligencia en el formulario. Veo que ya Gaby lo hizo. Faltaría la señora Carmen, por favor. La estudiante Carmen en este caso, por favor. Para la asistencia. Ya listo, ya lo tenemos. Entonces, muchísimas gracias por su participación y por su interés. Okay. Chau, chau. Nos vemos la próxima semana. Dios mediante. Bueno, profe, muchísimas gracias. Y que Chao, esté Gaby. Nos bien. vemos. Es un placer volver a contar con usted por acá. Bueno, profe. Que te va muy bien. Chao. Hasta luego, Carmen. Gracias, hasta luego. Chao, Gaby. Vos.